Hola, ¿qué tal amigas y amigos del ajedrez? Nuevamente aquí. En este caso vamos a iniciar un video relacionado a las aperturas. Sería la cuarta entrega referida a este tema. Y antes de ver el material ajedrecístico en sí, nos gustaría hacer una pequeña introducción. Hay muchísimo material disponible hoy por hoy para las aperturas, miles, millones de partidas en bases de datos, una buena cantidad de motores que nos permiten evaluar. Sin embargo, esta disponibilidad ha aflojado otra capacidad que es necesaria para tener una buena preparación, y es que en general los conocimientos se estructuran sobre determinados cimientos que, si lo hacemos de manera rápida y poco sistematizada, pueden llevarnos a dificultades en la posibilidad de progresar. No es que haya una sola forma de encarar esta fase del juego, ¿no? La apertura, pero entendemos que los cimientos de ese conocimiento son fundamentales, y buena parte de los cimientos nos remiten al ajedrez clásico. Entonces, si bien no es tan simple que la preparación de hace años funcione en la actualidad, sí nos permiten precisamente tener una conexión con el origen de algunas ideas, en especial de las aperturas clásicas, que permanecen a lo largo del tiempo, precisamente porque por algo son clásicas. Una de las cosas también que hay que tener en cuenta es que no siempre somos del todo objetivos en la referencia a las aperturas que elegimos, porque forman parte de nuestra identidad como jugadores. Varios autores trataron este tema. Por lo tanto, tenemos cierta obstinación a la hora de defender algunas ideas que nos hacen perder en ocasiones la objetividad. Por tanto, tenemos que estar atentos a estos elementos, y si bien es un poco más lento, el análisis y la preparación estructurado a partir de una genealogía, de una apertura, una defensa, nos permitirán que estas aperturas permanezcan durante mucho más tiempo en nuestro repertorio y que podamos hacer los ajustes necesarios de manera menos traumática. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta nuestra disponibilidad de tiempo, nuestra capacidad o no de tener memoria y retener información. Por lo tanto, hay muchos jugadores que conocen al detalle algunas aperturas, lo cual a veces corren también el riesgo de ser sorprendidos en etapas más avanzadas. También el tipo de competencia en el cual participamos. No es lo mismo un jugador que tiene que enfrentar un torneo de 9 rondas, 9 días seguidos, o 9 rondas en 4 o 5 días, a aquel jugador de fin de semana que tiene varios días para preparar la apertura que va a jugar el sábado. También está en juego la capacidad anticipatoria, lo cual nos pone a un panorama complejo que tenemos que tratar de evitar que nos abrume. A la hora de elegir el repertorio, entonces tenemos que tener en cuenta todos estos detalles que analizamos anteriormente, pero siempre sosteniéndonos en un conocimiento basado en el análisis de la evolución del ajedrez, para que nuestros conocimientos se puedan adquirir de manera sistemática. Bueno, dicho esto, vamos
a ver una partida que inicia una pequeña serie referida a una variante de la defensa Nimzo-India. En este caso tomamos como primer mojón la partida entre Mark Taimanov y Yuri Averbach del legendario torneo de Zurich 1953, que fuera retratado por dos grandes libros como fueron los de David Bronstein y Miguel Naidorf. En este caso vamos a usar algunos análisis que hizo el gran maestro ruso ucraniano Bronstein y que comienza, vamos ya a la partida. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, E3, enroque. Obviamente hay muchas maneras de tratar esta variante que se llama Rubinstein, cuando no, contra la defensa Nimzo-India. En este caso el negro elige una manera no demasiado compleja, si se quiere es bastante simple, y bueno, veamos cómo evoluciona. Alfil D3, D5, caballo F3, B6, enroque alfil B7. Las negras resuelven de manera sencilla qué hacer con el alfil malo, con el alfil que tiene problemas, que es el alfil D8, mientras que el blanco ha guardado su alfil de C1 para ubicarlo después en alguna posición. A3, alfil por C3, B por C3, D por C4, alfil por C4, C5, alfil D3, caballo B D7. Aquí podemos hacer un pequeño alto. Si alguno de ustedes conoce cómo es la teoría de estas aperturas, sin duda dispondrá de un mayor bagaje para poder enfrentarlo. Pero aquí uno de los elementos claves de la posición es el control de la casilla de 4. Por tanto, las blancas suelen jugar torre E1 y el negro suele jugar caballo E4. De esta manera evitamos el avance E3, E4 y le ponemos un freno al desarrollo o a la potencia que tiene el blanco en su pareja de alfiles. Alfil B2, torre C8 y ahora las blancas realizan la jugada C4. Aquí en el diagrama están una serie de flechas para señalar una de las ideas que el gran maestro Bronstein recomendó en esta posición, dado que consideró que lo que jugó Averbach no fue lo adecuado. La idea que se ve es que el negro podría llegar a jugar torre C7, dama 8, torre FC8 y caballo F8. De esta manera estaría sometiendo al centro blanco a una fuerte presión y manteniendo una posición de bloqueo, de contención a las amenazas posibles de las blancas. Uno de los elementos que hay que tener en cuenta aquí es que el alfil que no tiene rival, el alfil de la pareja de alfiles blanco que no tiene rival, o sea el alfil de B2, no se potencie, dado que de ocurrir esto el negro tendría muchas dificultades para enfrentarlo. En general, cuando luchamos contra la pareja de alfiles tenemos que prestar atención a ese alfil, y en general el bando que se defiende trata de poner los peones en el color del alfil que ya no está, o en su defecto usar la dama. Este es un elemento a tener en cuenta, y otro elemento es que otra cuestión es que no se acumulen ideas o dificultades, porque si bien un tema estratégico el negro puede contener, dos temas estratégicos o dos temas de ventaja nos van a ocasionar un problema, porque tenemos que estar atentos tenemos que estar desviando la atención a dos problemas, y si se produce un tercero o un cuarto, ya la cosa es más difícil, porque tenemos que estar
como una especie de sábana corta tapando un montón de dificultades. Por lo tanto, es muy interesante la jugada que recomienda Bronstein de torre C7, pero más adelante vamos a ver que hay muchas más opciones. Lo que pasa que buena parte de la producción intelectual es esclava de la época y muchas veces las nuevas generaciones hacen aportes que rompen el pragmatismo de la época anterior. Así que vamos a estar muy atentos a cómo fue la evolución de esta variante. Así que volvemos a la partida. Las blancas acaban de jugar C4, el negro juega caballo de F6 y el problema es que caballo de F6 deja la casilla E5 para el caballo de F3. ¿Para qué sirve el caballo en E5? Bueno, controla parte del terreno enemigo y a su vez habilita el paso de la dama de D1 o la expulsión del caballo de E4 vía F3. O sea que las elecciones de las blancas van incrementándose. Las opciones de las blancas van incrementándose. Las blancas jugaron entonces caballo E5. El negro juega torre C7. Y ahora, en vista de eso, Taimanov abre un segundo frente de ataque, entonces jugando A4. La idea es jugar A5 y eventualmente disponer de la invasión en A7 luego de A por B, A por B. No es algo que sea demasiado importante de momento, pero como hablábamos antes, aporta una nueva idea o amenaza que el negro tiene que prestar atención. De momento, un elemento aislado no es importante, pero cuando se entrelazan esas ideas, la cuestión puede tornarse peligrosa. Las negras en este caso retrocedieron, jugando caballo de 7 y luego de A5, caballo de 7, A por B, A por B. El blanco tiene que tomar una decisión de cómo impedir el fortalecimiento de la posición negra. Así que el blanco en esta posición eligió dama H5, lo cual pone a las negras ante la disyuntiva de parar el mate directo. Obviamente hay muchas formas de parar el mate directo, desde el avance de cualquiera de los tres peones que defienden al rey, H6, G6, F5, pero cada uno tiene una dificultad. Por otro lado, también el negro podría evitar el mate jugando alfil E4. Entonces, si quieren, detengan el video y piensen de qué manera el negro podría evitar el mate. Bueno, estamos otra vez. Si las negras jugaran H6, el blanco puede jugar caballo G4 con la amenaza caballo por H6 con problemas. Si las negras jugaran F5, la dificultad estaría en que se abre la gran diagonal. Y si jugara caballo de D a F6, las blancas podrían jugar dama H3 y luego amenazar nuevamente caballo G4, tratando de quitar el defensor de la casilla H7. Averbach no hace nada de esto y juega G6, que pone en alerta a las negras en relación a lo que hablábamos antes de la potencia del alfil de B2 que no tiene rival.
Pero Auerbach contaba que tras dama h6, caballo por e5, luego de d por e5, la diagonal ha sido clausurada. Por lo tanto, no hay riesgo, entre comillas, de que la dama y el alfil se combinen, por ejemplo, en la casilla G7 con mate. Entonces Auerbach continúa con caballo E4 y tras alfil por E4, alfil por E4, el negro parece que está bajo control. Podemos llegar a detenernos y preguntarnos qué hubiese pasado si el alfil retrocedía. Y ahí nos encontramos con que dama de 2 puede ser peligrosa. Por tanto, el blanco decide entrar en una fase de juego donde hay alfiles de diferente color. Todo el mundo tiene tendencia, buena parte de los ajedrecistas tienen la tendencia a suponer que la presencia de alfil de distinto color equilibra las posiciones. Sin embargo, varios ya conocemos que cuando hay alfil de distinto color, la clave es la posibilidad de asumir la iniciativa. Aquel bando que asuma la iniciativa y pueda poner en juego al alfil que no tiene rival, prácticamente contará con una pieza de más, dado que, por obvias razones, el alfil contrario no puede proteger las casillas que su rival amenaza. Esto parece ser bueno para las negras. Sin embargo, el blanco había profundizado un poco más y luego de torre de E a D1, torre de 7, las blancas consideraron que torre de 6 les otorgaba ventaja. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y es lisa y llanamente que si el negro juega torre por D6, luego de E por D6, nuevamente, o digamos por primera vez en la partida, el alfil de B2 se torna una pieza clave. Por lo tanto, como no se puede capturar, el blanco va a tener un puesto de avanzada en la casilla D6. Las negras eligen volver con alfil B7 y las blancas juegan torre a D1. De acuerdo a Bronstein, la última jugada blanca, o la siguiente jugada blanca, perdón, torre a D1, no es la adecuada y considera que no había que perder tiempo si ya iniciar un ataque directo al ala rey mediante H4, con idea claramente de jugar H5 y debilitar al flanco rey. Así que el negro de alguna manera zafa de algunas amenazas un poco más fuertes, porque de todas maneras torre D1 es una jugada que tiene cierta lógica, porque todos podemos pensar que acá es obligatorio comer, y luego de torre por D6, E por D6, ahora las negras se encuentran ante la disyuntiva de cómo defender el mate directo. No hay muchas opciones,
más que F6, y aquí las blancas encuentran una manera de avivar el fuego, dado que el negro está amenazando jugar E5 y ponerle el bloqueo clásico al alfil que ataca, ¿no? Juegan D7, con lo cual obligan a las negras a prestarle atención a este peón que está a un paso de coronar. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, las negras eligieron jugar alfil C6. De esta manera amenazan comer el peón de D7. Y a primera vista, ¿qué les parece que puede jugar el blanco? Si quieren pueden detener el video, pensar unos 5 minutos, 10 minutos y luego volver a activarlo para ver si estaban en lo cierto. Bueno, aquí, ¿qué se les ocurrió? Una de las posibilidades que está pensando el blanco es intentar en algún momento dama por F8, y si rey por F8, alfil por F6, para luego de, si se va la dama, avanzo y corono el peón. De esta manera estaría ganando calidad. Tenemos que encontrar cómo salvarnos de eso. ¿Es posible todo lo que dijimos? ¿O el negro tiene alguna defensa posible? Y sí, el negro se puede defender si dama por F8. Vamos a hacerlo en el tablero. Dama por F8. Rey por F8. Y contra alfil F6 podemos jugar dama por D7. Y luego de torre por D7, alfil por D7, el negro ya no tiene nada que temer. Así que ahora la pelota está del lado del blanco y tiene que encontrar la manera de mantener las amenazas latentes en el tablero. El blanco eligió avivar el fuego del ataque jugando H4. Las negras se sacaron de encima al peón molesto de D7 y ahora siguió con H5, amenazando directamente demoler el enroque de las blancas, de las negras, perdón. ¿Qué pasa ahora con G5? ¿No? G5 es un problema. Bueno, si G5, entonces el blanco tiene la chance de jugar F4. Si bien es muy posible que haya una defensa precisa, en este momento de la partida, con presión de reloj, no es tan sencillo encontrar las mejores defensas. En este caso, Auerbach a H5 eligió jugar G por H5 y el blanco encontró la fuerte jugada E4 y tras E5 nuevamente jugó F4, nuevamente intentó
seguir abriendo líneas jugando F4 y tras E por F4 torre D6 y tras dama E8 alfil por F6 y a torre F7 las blancas ganaron tras torre D5 con la amenaza inevitable de torre G5 jaque. Bueno, la partida es muy interesante. Obviamente obviamos, valga la redundancia, un análisis un poco más detallado de la parte final, pero lo que nos interesaba era presentar las ideas de esta partida, que puede considerarse como la que inicia la variante que vamos a considerar en estas entregas de videos.